Arbitraje de inversión, desde la perspectiva del derecho internacional privado. El arbitraje de inversión representa un mecanismo jurídico sofisticado en el panorama económico internacional. Según el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, este sistema se constituye como un instrumento especializado para resolver controversias entre inversionistas extranjeros y estados receptores, trascendiendo las jurisdicciones nacionales tradicionales. Su origen responde a la necesidad de crear un espacio neutral que garantice protección y seguridad jurídica a las inversiones extranjeras. El marco legislativo del arbitraje de inversión se configura como un complejo entramado de instrumentos internacionales. Los tratados bilaterales de inversión constituyen la piedra angular de este sistema, definiendo meticulosamente los derechos y obligaciones de los inversionistas extranjeros. El Convenio de Washington de 1965 y la Convención de Nueva York de 1958 han sentado las bases institucionales para el arbitraje internacional, estableciendo principios fundamentales sobre el reconocimiento y la ejecutorialidad de los lados arbitrales. En el contexto de la economía globalizada, el arbitraje de inversión es un instrumento estratégico para facilitar y proteger las inversiones internacionales. Proporciona a los inversionistas un mecanismo de protección contra posibles arbitrariedades, al tiempo que ofrece a los estados receptores una herramienta para atraer capitales mediante la generación de certidumbre jurídica. A diferencia de los sistemas judiciales tradicionales, este método ofrece una alternativa neutral, flexible y técnicamente especializada para resolver disputas transfronterizas. Según el CIADI, este mecanismo surge como respuesta a la necesidad de proteger inversiones extranjeras, ofrecer un espacio neutral de resolución de conflictos, garantizar seguridad jurídica ante las transacciones internacionales y facilitar el flujo de inversiones en los países. Pero ¿cómo funciona? Las partes involucradas son tres actores principales. Primero, el inversionista extranjero, el segundo, el estado receptor de la inversión y el tercero, el tribunal arbitral, en este caso, el órgano decisor. Para ello se tienen que dar ciertos tipos de violaciones. Las violaciones directas pueden ser expropiación directa de inversiones, incumplimiento de contratos, revocación unilateral de permisos, nacionalización de activos. Por otro lado, las violaciones indirectas pueden ser la modificación regulatoria que afecta a la inversión, discriminación normativa, obstaculización de operaciones y alteración significativa de condiciones contractuales. Existen diferentes tipos de arbitraje. En este caso, nos enfocaremos en diferenciarlo del arbitraje comercial, que es con el que se pudiese confundir. En este caso, el arbitraje comercial corresponde a disputas entre entidades privadas en un ámbito contractual específico, con regulación un poco más flexible y menor complejidad geopolítica. Por otro lado, el arbitraje de inversión involucra al Estado como parte, se deben de tener consideraciones de soberanía, además de que tienen una regulación internacional compleja, una protección de derechos fundamentales intrínseca en los tratados y un impacto económico y diplomático más amplio. Ahora bien, enfocándonos en la legislación, México ha desarrollado un marco legal robusto para el arbitraje de inversión, especialmente con la implementación del TEMEC y con la Ley Modelo de Arbitraje. Este tratado ha establecido nuevos estándares para la protección de inversiones extranjeras. Características de ello son la integración de estándares internacionales, mecanismos de resolución de controversias actualizados, protección equilibrada de inversiones y la soberanía nacional. Pero también es necesario mencionar al CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que se constituye como la institución fundamental en la regulación del arbitraje internacional de inversiones. Su función principal es la administración de procedimientos arbitrales, establecimiento de reglas procesales, facilitación de resolución de controversias y mantenimiento de registros internacionales. Dentro del marco legal en sí, contamos con el Convenio de Washington de 1965, reglamentos especializados, procedimientos estandarizados, tratados bilaterales como el TEMEC, la legislación mexicana interna, con un marco normativo, una ley de inversión extranjera, tratados bilaterales de inversión, acuerdos comerciales internacionales y las disposiciones, como ya mencioné, establecidas del TEMEC. Para ejemplificar lo anteriormente mencionado, veremos un caso práctico, que se plantea bajo un problema que surge a partir de la inversión de Aguasol de SADCB, una empresa estadounidense, en una planta desalinizadora en Baja California,
En este caso se presenta una cancelación unilateral del contrato y la adopción de regulaciones por parte del gobierno que resultaron en un impacto económico adverso, lo que llevó a la empresa a alegar una expropiación indirecta y una violación al trato justo y equitativo. Estas acusaciones, claro, están protegidas en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, y en particular en su capítulo 14 sobre inversiones. En este caso, según el artículo 14.8 del TEMEC, protege a los inversionistas de medidas que prohíben el uso y disfrute de su inversión sin una compensación adecuada, además de la notificación formal de controversia realizada por la empresa y la búsqueda de arbitraje internacional que están respaldadas por los mecanismos previstos en el tratado. En este caso, el anexo 14b del TEMEC proporciona una guía detallada sobre los estándares aplicables a la protección de inversiones. En este caso, según el artículo 14.6, el trato justo y equitativo asegura que los gobiernos no adopten medidas arbitrarias que afecten la seguridad jurídica de los inversionistas. Además, el artículo 14d3 del TEMEC regula el procedimiento arbitral, exigiendo un periodo de 90 días tras la notificación de controversia. La normativa aplicable también incluye las reglas del CIADI o las del CENUD, que ofrecen estándares internacionales para resolver estas disputas. En este caso, se tienen los fundamentos sólidos para presentar su caso mediante los mecanismos de solución de controversias del TEMEC. La empresa puede argumentar que las regulaciones impuestas por el gobierno constituyen una expropiación indirecta, ya que hicieron económicamente inviable su inversión, privándola de los beneficios esperados. Asimismo, el tribunal evaluará si dichas medidas cumplen con los estándares del TEMEC o si deben considerarse una violación de los derechos del inversionista. Por último, es necesario mencionar que el arbitraje de inversión es un instrumento jurídico estratégico que funciona en la actual economía global. Su importancia trasciende, pues la resolución de conflictos a gran nivel permite que se considere un mecanismo fundamental para generar confianza y proteger inversiones internacionales. Como ya vimos, cuenta con diferentes características que lo hacen muy útil y viable para diferentes casos a nivel global.